el programa de hoy estamos hablando sobre arquitectura y grandes construcciones. Jorge, llegamos al siglo XX. ¿Qué cambios se dan en las construcciones? Ya, lo primero creo que hay que tomar en cuenta del siglo XX, empecemos 1900 en adelante, es la llegada de nuevos materiales. Llegan al Perú nuevos materiales, el concreto básicamente, que te permiten definitivamente disparar otro tipo de construcción, con otra resistencia, tamaño, altura, ¿no? El concreto llega primero para ser usado en el puerto del Callao, ¿no? Pero ahí, a partir de ahí se extiende, es una compañía americana, se extiende al resto de su uso en la ciudad y en el país. O sea, esto es un elemento novedoso que es un insumo para trabajarlo. Lo otro es que el siglo XX el Perú comienza a convertirse en un país básicamente urbano, es decir, es el siglo de los grandes desplazamientos de población del campo a las ciudades. Lima principalmente, pero también a otras ciudades, no por diferentes razones. Acaba la República Aristocrática, empieza a colapsar el campo, comienza el trabajo industrial y la población comienza a buscar mejores oportunidades en las ciudades, de un modo especial y particular en Lima. Yo me imagino que eso genera la aparición de los primeros edificios, ¿o no? Aparece todo, yo creo, en paralelo se dan dos tipos de procesos. Uno, el formal, la ciudad formal, ¿no? Que se expande de una manera todavía hasta los más o menos 50, de modo ordenado, organizado, ¿no? Aparecen los primeros edificios, efectivamente, especialmente en la zona del centro de Lima, la ampliación de Lima, ¿no? Paradójicamente hay un proceso de malentendida modernidad en que el centro también comienza a ser destruido para convertirlo en vías de mayor, aparentemente, conectividad, ¿no? La gente sale del centro hacia el sur. En el caso de Lima, en Lima pasaba esto, una figura pequeña, pero pasaba esto, ¿no? En Lima teníamos el Callao y teníamos la zona del centro y la zona del sur. Era un triángulo y entre medio zonas agrícolas, ¿no? Esta especie de triángulo vacío comienza a ser rellenado. Una ocupación intensa de las antiguas haciendas de Lima, ¿no? Claro. O sea, la despensa de Lima, la zona agrícola de Lima va a ir siendo aplastada por el crecimiento de la ciudad. Porque ahí hay un paradigma artificial y falso, que después se modifica, y es que se asumía que era natural que la ciudad creciera sobre los valles. Era natural. O sea, los valles eran concebidos en la planificación de Lima hasta los años 50, 60, como el crecimiento natural de la ciudad, ¿no? Lo cual es un contrasentido. Total, ¿no? ¿Ya? Te ves esos procesos que tú me preguntabas. Uno, la ciudad formal, que crece también ahí, ¿no? Devorando sus recursos, pero de un modo más o menos ordenado, y el otro, la ciudad informal, que se llamó inicialmente la ciudad ilegal, una ciudad de invasión, pero donde los invasores van a los terrenos con menor valor. Claro, a los arenales. Cerdos, claro, ¿no? Es decir, la Lima formal se expande sobre los campos de cultivo, la Lima informal sobre los terrenos baldíos o los arenales, o sea, la Lima que más destruye el terreno agrícola es la Lima de los distritos formales, de los distritos centrales, como les dicen, ¿no? Pero ¿cómo debió ser entonces, si no era hacia... ¿Qué hubiera sido lo ideal? Lo ideal hubiera sido, como en la época de los incas, que regresemos, lo ideal hubiera sido mantener, lo ideal es lo que se propuso ahora. Ahora Lima está tratando de reencontrarse con la naturaleza. Entonces ahora en el siglo XXI se habla la intangibilidad de los valles, salvar lo que queda en el Chillón, en el Lurín, que es muy poco, ¿no? Crear un cinturón ecológico, defender el borde costero. Recuperar áreas verdes. Exacto. O sea, ahora Lima se está reencontrando con eso después de haber pasado décadas de destrucción, de destrucción, ¿no? Así es. Ahora, es un fenómeno a nivel académico, digamos, es un fenómeno muy interesante lo que ocurre en el Perú en el siglo XX con las ciudades, pero esta imagen caótica que tenemos de la ciudad, producto de este crecimiento espontáneo, vamos a llamarle espontáneo por utilizar una palabra amable, ¿no? Y de construcciones espontáneas, ¿no? Porque al perderse la autoridad, la emigración fue tan masiva, ¿no? Que la ciudad no pudo y sus autoridades no pudieron, pues, absorber de manera ordenada este nuevo fenómeno. Y tenemos que cada uno construye como quiere, como puede. Sin ingenieros, o sea, el peligro de las construcciones ahora informales de personas que hacen casas de
de muchos pisos que crecen hacia arriba, pero que no tienen ningún tipo de especialista que pueda decirles si esas construcciones son seguras. Para que tengas una idea de la magnitud del crecimiento, dime el año 40, que es una época, los 40 es una época interesante, una época de ruptura, después de la Segunda Guerra. El año 40 Lima tenía 600.000 habitantes, sí. ¿ya? El año 60, solamente 20 años después, o sea, menos de una generación después, Lima tenía 2 millones de habitantes, ¿ya? En 20 años Lima ha recibido 1,5 millones más de habitantes. No había planificación capaz de ordenar eso, ¿ya? Entonces tienes tú que se rellenan toda la periferia, ¿ya? Especialmente la zona del sur, parte de la zona del norte, la zona de Comas, los cerros del Agustino, el Pino, San Cosme, San Cristóbal. Las famosas, ¿no? barriadas, ¿no?, de la época. Esa era la terminología, las barriadas. Satanizadas todavía hasta sí, sí, sí. mucho más allá de los años 60, ¿no? Como te digo, eran llamadas la ciudad ilegal, la ciudad informal, hasta que finalmente se comienza a reconocer que son todo lo contrario, ¿ya? Son un enorme esfuerzo de autoayuda, de autoconstrucción, y que le está resolviendo al Estado el problema de la vivienda. O sea, en lugar de que el Estado lo resuelva, que es su obligación, lo resuelve la gente, ¿no? Traen costumbres ancestrales andinas, el AIM y la MITA, el trabajo comunal, ¿no? El trabajo de los fines de semana, ¿no? Y la ciudad de Lima comienza en buena cuenta a ofertar posibilidades de asentamiento, a vida y calidad a gente expulsada del campo, ¿no? Después de la reforma agraria, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una preocupación, de hecho hay una preocupación. Tú que eres arquitecto, por ejemplo, conoces las preocupaciones, por ejemplo, de Fernando Belaúnde, que justamente este año se conmemora el centenario de su nacimiento. El problema de la vivienda popular. Al interior del Estado hubo una preocupación por la vivienda popular, pero la realidad terminó pues comiéndose, devorándose cualquier proyecto de planificación, porque recuerda que en los años 40, en los años 50, fueron los años en que se construyeron las grandes unidades vecinales, que era un proyecto muy interesante, pero que fue totalmente insuficiente para la demanda de vivienda. Primero fueron los barrios obreros, recuerda. Luego las grandes unidades vecinales. Pero esos esfuerzos prácticamente pues quedaron sepultados frente a la realidad de la migración masiva. Claro, lo que pasa es que esos proyectos, como tú bien lo has dicho, las unidades vecinales de vivienda, son proyectos que como concepto y como esquema corresponden a una ciudad que crece ordenadamente, claro, en la cual tú provees vivienda obrera, vivienda de trabajadores, de bajo costo, de una ciudad que podría crecer al 1 o 2%, pero Lima crecía al 5 o 6% anualmente. O sea, el Estado es desbordado, ¿ya? Hasta, yo diría, hasta los años 80, en que recién con Barrantes como alcalde, ¿no?, se levanta una lectura distinta de todo lo que es este tipo de vivienda popular, es redignificada, es tratada de otra manera, conceptuada de otra manera. Hasta antes de eso se pensaba que era un problema bueno que seguía siendo informal y es más, y que incluso de repente podía ser resuelto técnicamente. Hay una anécdota curiosa que es esta. Pero estaba tan convencido que el problema de la vivienda era técnico que decide convocar a los mejores arquitectos del mundo para que lo resuelva. Entonces se junta, llama a Naciones Unidas y convoca un concurso que se llama PREVI, Proyecto Experimental de Vivienda. Sí, ¿ya? es muy interesante. Es un concurso mundial, mundial. Y lo ganan arquitectos de Atelier 5 de Suiza, Candilis Gus de Francia, ¿no? O sea, Kikutake en Japón, los mejores arquitectos del mundo haciendo diseños experimentales de vivienda en el Perú para ver si se resolvía así el problema de la vivienda. Y esto en el norte, en la zona de San Martín de Porres, se construye el proyecto PREVI, es un laboratorio interesantísimo, pero caminaba por otro lado, era otro concepto. ¿Ya? Esto se convierte en piloto y no se reproduce, no se extiende, no se amplía, la gente no lo adopta. ¿Ya? La riqueza en este momento del tema de la vivienda está en la vivienda popular. Entonces recién el Estado comienza a mirar, a voltear la cara y a identificarse y a inspirarse en las soluciones autoconstruidas. Ahora, hemos hablado mucho de Lima, pero como la migración fue no solamente del campo a la ciudad, sino sobre todo de la sierra a la costa, no solamente es Lima, sino también otras ciudades de la costa que empiezan a sufrir problemas similares a Lima. O sea, por ejemplo... O si no, otras ciudades que no son necesariamente de la costa, pero que, y sin tener el fenómeno de la migración, igual crecen de una manera desordenada. O sea, Trujillo, Chimbote, por ejemplo, que es una ciudad que crece de manera explosiva gracias al boom de la pesca, ¿no? Y otras también, ¿no? O sea, los famosos barrios periféricos,
casi sin ningún tipo de planificación. Uno como que tiene la idea que las autoridades pues renunciaron, claudicaron, ¿no?, frente al fenómeno. Claro, esto ocurre porque el Perú ya ingresa a un proceso indetenido de urbanización. Un proceso en el cual ahora en este momento de cada cuatro peruanos, 2,5, 3, optan por vivir ya en una forma de asentamiento humano, llámese mediano, pequeño, intermedio, grande. Las ciudades se convierten en ofertadoras de empleo, mucho más que en el campo. Las ciudades ofertan servicios médicos, educativos, escolares, de salud, de recreación, de entretenimiento, que no los hay en el campo. El Perú se urbaniza. Bueno, es eso. Y esa urbanización se da en todo el territorio. 70%, ¿no? O sea, si a principios del siglo XX el 20% de los peruanos vivían en ciudades y el resto en el campo, a final del siglo XX tenemos prácticamente la figura volteada, inversa. Sí, sí. ¿No? Y aparece el mito de la Lima centralista. La ciudad centralista, el monstruo devorador de las provincias, Lima se quedaba con todos los recursos. Para mí absolutamente falso. Es decir, Lima asume el activo, pero también el pasivo del país. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido Lima? La gente, ¿dónde se habría ido? Lima le ofrece a la ciudad y le ofrece al país la posibilidad de darle a la población necesitada una cierta calidad de vida que no había en otras partes del país. Pero además, la inversión, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ver algunas estadísticas de los créditos y las inversiones de los bancos a lo largo del siglo XX. Entonces tú ves que la plata se quedaba en Lima, o sea, las industrias estaban en Lima, las universidades estaban en Lima, claro, los mejores colegios estaban en Lima. Entonces, lógicamente, Lima se convirtió pues en el norte, entre comillas, para muchos, ¿no? Ahora, este fenómeno nos demuestra qué importante es que la ciudad tenga una autoridad. Y una autoridad que funcione, porque hay que decirlo de una vez, o sea, el crecimiento de la ciudad no puede dejarse al criterio de espontáneo, claro, si no se monta el caos. O sea, tú te das cuenta que no solamente en Lima, hasta los años 40, 50, en las ciudades del Perú tú veías un cierto orden, una cierta planificación, una cierta autoridad, pero todo eso termina colapsando en la segunda mitad del siglo XX. Y con eso nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos.